Nós agora estamos num modelo híbrido e eu ainda me estou a habituar a olhar para a câmara e para quem está aqui ao mesmo tempo. Agradecer muito ao Raul, é uma honra. Podemos aprender contigo, dando continuidade a na verdade, início de um novo ano dos Seminários Globais de Estudos do Trabalho, em parceria entre a Universidade Aberta e o HTC da FCSH e o Nova for the Globe. Estes seminários são seminários transcronológicos, transdisciplinares, onde nós procuramos estudar o trabalho, as condições de vida e, no fundo, a modernidade contemporânea, tendo como centralidade as relações de trabalho e os conflitos sociais no mundo. E, portanto, é com imenso gosto que recebemos aqui o Raul e esperamos poder contar com todos neste seminário e nos próximos, e que seja um debate muito frutuoso, porque um momento de aprendizagem será certamente. Obrigada, Raul. Cabe-me apresentar o Raul, em breves palavras. O Raul é antropólogo, formado pela Universidade Católica de Temuco, no Chile. Trabalha na UNAM, na Universidade Nacional Autónoma do México, onde é investigador e também dá aulas. Tem um trabalho fascinante sobre antropologia económica e antropologia do tempo, as formas de ganhar a vida no Vale do Mesquital. Foi uma etnografia que ele nos vai certamente apresentar nesta comunicação. É um prazer ter-te aqui. Espero que voltes mais vezes. Muito obrigado a você, muito obrigado, João, muito obrigado pela apresentação. Então, vou falar em espanhol, que é a minha língua. Eu gostaria de ter mais habilidade no português, mas minha insegurança linguística ainda não me possibilita de falar en portugués. Como mencionaba Joao, lo que les voy a compartir es parte de mi investigación doctoral. Es una investigación que acabamos de publicar como libro en México y que es una investigación que desarrollé en una región de México. México tiene una división estatual, como tiene también Brasil. Yo realizo mi investigación en el estado de Hidalgo, que es un estado muy próximo a la Ciudad de México. Está a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de México. Y en particular en ese estado realizo investigación en un territorio que ocupa cerca del 45% de ese estado, un territorio que ha sido definido como una zona geocultural, que tiene algunas homogeneidades relativas desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista étnico sobre todo. Es una región que es habitada por un pueblo indígena denominado otomí. Los otomíes son uno de los principales pueblos indígenas en términos de su número y en términos del número de hablantes que poseen, luego del náhuatl y de los mayas en México. Y la región del Valle del Mezquital, que es la que está coloreada en preto ahí, que ustedes pueden ver, es la región donde se concentra en parte importante la población otomí en México. En esta región yo realizo investigación en 2 o 3 municipios de cerca de los 27, 25 que se agrupan en esta región. Bien, antes de comenzar yo quisiera compartirles una anécdota que para mí es importante, porque es una anécdota que me vincula de alguna u otra manera con Portugal y vincula este territorio tan lejano y tan poco conocido probablemente para todos ustedes con una historia que algunos de ustedes deben conocer y que probablemente es sentida para parte de la población portuguesa. Cuando yo llegué al Valle del Mezquital por primera vez fue en 2013. En ese momento quien me hizo la introducción al Valle del Mezquital fue un intelectual indígena que se llama Moisés Roque. Moisés Roque es un maestro rural indígena jubilado, aposentado ya hace algunos años. Él participó en parte importante de las investigaciones antropológicas, sociológicas que se hicieron en la región en la segunda parte del siglo XX. Y cuando él me llevaba por diferentes lugares del Valle del Mezquital,
cada vez que pasábamos por lugares que tenían alguna presencia de modernidad, de cambio social, por la infraestructura, por los medios de comunicación, él apuntaba a eso y me decía, como puedes ver, esto ya no es la nube estéril, así me decía. Cada vez que me mostraba algo así me decía, el Valle del Mezquital ya no es la nube estéril. A mí me parecía una metáfora maravillosa, porque el Valle del Mezquital, esta región que yo les muestro, es una región semiárida, es una región que ha sido incluso descrita como una región desértica, una región donde para muchos ecólogos comienza lo que hacia el norte de México va a ser el desierto de Sonora, uno de los desiertos áridos de lo que se denomina árido América, digamos. Ahí terminaría la Mesoamérica, comenzaría la árido América, ¿no? Entonces, la idea y la metáfora de la nube estéril, de una nube que no regala lluvias, donde es todo muy seco, donde es todo muy falto de agua, me parecía una metáfora profundamente bella. A los meses, cuando yo regresé ya a la Ciudad de México y comencé a describir esta primera visita al Valle del Mezquital, volví a mis apuntes y a mi cuaderno de campo y me encontré con la idea de la nube estéril. Y me di cuenta que estaba escrita en mi cuaderno muchas veces. ¿Sí? Muchas veces tenía ahí puesto nube estéril, porque realmente me llamó mucho la atención. Y yo en ese momento pensaba que era una metáfora de Moisés, de mi amigo que me había llevado a recorrer por ahí. Entonces me centré en esa idea y comencé a hacer una búsqueda que rápidamente me llevó a un libro, una novela, un romance, publicado en 1952 por un señor de nombre Antonio Rodríguez. Ese nombre para mí, como probablemente para ustedes, no sonaba a nada en ese momento, ¿no? Cuando yo comienzo a averiguar un poco la historia de Antonio Rodríguez, quién era este escritor que había escrito una novela que tenía presencia en un intelectual indígena como Moisés y que en el transcurso de estos años de investigación me he dado cuenta que tiene mucha presencia entre los indígenas otomí esta novela. Los niños en las escuelas la representan, la leen. Hace algunos años se tradujo al otomí, que es la lengua, al ñañú, que es la lengua que habla el pueblo indígena con el que yo trabajo. Y entonces me interesé en averiguar algo de Antonio Rodríguez. Y en ese proceso de averiguación supe que Antonio Rodríguez fue un portugués. Fue un portugués que llegó en 1939 a México, al puerto de Veracruz, y llegó con un nombre falso, que es el nombre de Antonio Rodríguez. Su nombre verdadero era el de Francisco de Paula Oliveira, que probablemente les suene igualmente vacío que el nombre de Antonio Rodríguez. Francisco de Paula Oliveira fue Pavel, uno de los líderes más importantes del Partido Comunista en la década del 30 en Portugal. Uno de los dirigentes preso 3 veces en la cárcel política en Portugal y que logró huir de Aljuve, y en esa huida él es puesto bajo sospecha por el Partido Comunista Portugués y por la Internacional Comunista, del cual Pavel era el representante para Portugal en Moscú. Queda solo en Francia después de su huida, bajo sospecha de sus compañeros de lucha, y se entera, por diversas razones que no están muy bien documentadas hasta ahora, que el gobierno de México, el gobierno de Lázaro Cárdenas, uno de los presidentes derivados del proceso de la Revolución Mexicana, estaba enviando un barco para llevar a México refugiados de la Guerra Civil Española. De esa manera, Pavel viaja como refugiado español con el documento de Antonio Rodríguez, que fue un miliciano republicano muerto en la Guerra Civil de España. Bueno, la historia es fantástica, pero es fantástica por varias razones que estoy ahora averiguando y que en ese momento me hicieron mucho sentido. La novela, Pavel llega, o Antonio Rodríguez llega en el 39 a México y rápidamente se involucra con la intelectualidad mexicana de la época. Él unos años más tarde se va a volver uno de los mayores estudiosos del muralismo mexicano. Se torna muy amigo de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Siqueiros y de varios, Chávez Morado,
Orozco y otro de los grandes pintores del movimiento muralista mexicano, y él se vuelve uno de los principales intelectuales. Pero cuando él llega a México, comienza a hacer trabajo como periodista, ya hacia el 39, el mismo año en que llega, comienza a publicar en los periódicos de mayor prestigio, en los jornales de mayor prestigio, en la revista de mayor prestigio de Ciudad de México. En 1951, Antonio Rodríguez es invitado, bueno, él, la revista en la que participaba, junto a otras revistas y jornales de Ciudad de México, son invitados a esta región, al Valle del Mezquital, con una delegación de periodistas que iban a cubrir lo que estaba haciendo el gobierno revolucionario en un territorio que desde hace mucho tiempo, por lo menos desde la década del 20, había sido definido como el territorio de mayor pobreza, de mayor incultura, de mayor rezago sociocultural y material del país. El Valle del Mezquital, pese a esa proximidad que yo les contaba con Ciudad de México, era y fue entendido durante gran parte del siglo XX como el lugar más atrasado en términos materiales y culturales de México. El pueblo otomí era definido de esa manera. En ese viaje del 51, supongo, Antonio Rodríguez, Pavel, Francisco de Paula Oliveira, descubre una realidad para él absolutamente nueva, ¿sí? Recordemos, un europeo, un militante comunista, que acredita, que cree profundamente que es el proletariado, que son los operarios, la vanguardia del proceso de transformación, se encuentra en un país donde el proletariado prácticamente no existe y la esperanza de una transformación radical radica en los campesinos y en los indígenas. Él escribe una serie de documentos, una serie de reportajes sobre lo que observa en el Valle del Mezquital, entre ellos este que ustedes ven ahí, donde denuncia la situación de rezago, de pobreza, de explotación en la que viven los otomíes del Valle del Mezquital, y reúne varias de esas documentaciones para escribir lo que posteriormente tituló La Nube Estéril. La Nube Estéril, como yo les decía, es un relato, es un romance que de alguna manera dialoga con parte importante de las discusiones de la época en México, con discusiones que tenía la antropología, la sociología, la filosofía, y que de modo general en México se conoce bajo el rótulo del indigenismo. La Nube Estéril, de hecho, es reconocida como una de las principales obras indigenistas, novelas, romances indigenistas en México. Y digo dialoga desde la ficción, basándose en un hecho real, que era el conflicto entre dos comunidades por un pozo de agua, y que le sirve ese conflicto entre comunidades que en Ciudad de México había sido documentado como un conflicto entre salvajes que se mataban entre sí. Él le da la vuelta y da cuenta de qué manera lo que lleva a un conflicto como este es el abandono del Estado, de la pobreza, en la marginación. Y describe el Valle del Mezquital en una laya, en un tenor similar a cómo se había descrito el Valle del Mezquital o cómo la antropología había descrito el Valle del Mezquital, por lo menos desde la década del 20. ¿Sí? Elementos como la pobreza, la falta de agua, la condición de un lugar inhóspito para la vida, de un suelo agresivo, de una tierra pobre, está presente una y otra vez en la descripción de Antonio Rodríguez. La idea de la miseria está presente en la descripción de Antonio Rodríguez. El mismo año en que Antonio Rodríguez publica La Nube Estéril, Manuel Gamio, que es reconocido como el padre de la antropología mexicana, el fundador de la antropología científica mexicana, publicó un corto texto, un texto muy sintético en una de las revistas que fue durante todo el siglo XX la principal difusora de las ideas indigenistas en toda Iberoamérica, que se llamó América Indígena. Manuel Gamio en ese momento era el director de América Indígena. Y Manuel Gamio venía desarrollando investigación por lo menos desde los años 20 en esta región y sintetiza gran parte de su investigación en este texto que publica en el 52, en el que describe el Valle del Mezquital como la región más árida del país, el rincón de mayor pobreza e incultura de la República, donde milenarios sistemas persisten contra toda enseñanza como anacrónicas sobrevivencias retardatarias y perjudiciales.
algunos años antes, en una investigación desarrollada en la década del 30, un antropólogo médico, biológico, no sé cuál es el término acá en Portugal, había descrito a los indígenas otomíes como un pueblo encerrado en un círculo vicioso, con una psicología y condiciones económicas que obran para impedir su progreso. En aquel año, o en la vuelta de aquellos años en que Antonio Rodríguez, visita el Valle del Mezquital, se estaba discutiendo en el Estado mexicano la creación de una institución indigenista que actuara como el Estado en el Valle del Mezquital, que propiciara el desarrollo y la integración de los indígenas al proceso de desarrollo nacional que vivía México en ese momento. Esa institución, que posteriormente se llamó el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital, fue creada bajo argumentos que eran los argumentos que venían desarrollando los antropólogos, las antropólogas durante las primeras décadas del siglo XX y que estaban presentes también en el romance que publicó Antonio Rodríguez. Podemos acá ver 3 citas, quizás centrarnos en la segunda, de Alfonso Caso, que para la época era uno de los antropólogos, arqueólogos más reconocidos en México, director en ese momento del Instituto Nacional Indigenista, que era el principal órgano estatal para atención de los pueblos indígenas en México. Y decía, se podrá transformar el Valle del Mezquital en un lugar en que la vida se desarrolla en condiciones normales y no en las condiciones de hostilidad en las que se desarrolla actualmente. Quintín Rueda Villagrán, que era el gobernador del estado de Hidalgo, que invitó a Antonio Rodríguez y a los periodistas en esa misión del 51 para fotografiar lo que estaba pasando, los cambios que se estaban dando en esta región, hablaba de ideas similares y recuperaba palabras y nociones que están una y otra vez en los textos de esta época sobre el Valle del Mezquital. Por ejemplo, la idea de redimir al indio, de redimirlo de sus condiciones de explotación, de pobreza. Son ideas que Antonio Rodríguez recupera también en La Nube Estéril. La última cita que ustedes ven ahí refiere a eso. El país que en menos de 30 años ha hecho todo esto, es decir, el país que se ha transformado tan rápidamente a partir de la Revolución Mexicana. Recuerden ustedes que México inaugura el siglo XX con un proceso revolucionario que formalmente acaba el año 17 con la Constitución de la Revolución, que entre otras cosas instaura la reforma agraria, que es de las pocas demandas zapatistas que quedan reflejadas en la Constitución del 17 en México, y que es una promesa revolucionaria que no llega a consolidarse hasta la década del 30, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Como les decía yo, Antonio Rodríguez, Pavel, llega a México en el contexto del gobierno de Lázaro Cárdenas. De hecho, La Nube Estéril, la obra de la que les estaba hablando hasta ahora, está dedicada a Lázaro Cárdenas. Y no solo dice dedicada a Lázaro Cárdenas, dice dedicada a Lázaro Cárdenas, el amigo de los indios, ¿no? Porque fue quien impulsó el proceso de reforma agraria, de reparto agrario en gran parte del país. Bueno, Antonio Rodríguez recupera también esa idea de que el pueblo otomí puede ser redimido de la miseria y de la explotación que ha vivido. Antonio Rodríguez además fue un extraordinario fotógrafo, fue creador del movimiento de fotoreporter en México, de los fotoreporteros, creó un movimiento de fotoreporteros y gran parte de las fotos que se conocen, de las fotografías que se conocen en esta época de la región donde yo trabajo son de Antonio Rodríguez, entre ellas esta que ustedes pueden ver ahí. Bien, hay una idea persistente en el relato sobre el Valle del Mezquital en la antropología mexicana, pero no solo en la antropología, en la mayoría de la intelectualidad mexicana, que habla de esta idea de la miseria, de la pobreza persistente en el Valle del Mezquital, de un tiempo detenido donde no han existido grandes cambios, donde todo ha permanecido más o menos igual. Es lo que podemos ver en esta cita de Carlos Martínez Assad, un sociólogo, antropólogo que ha trabajado en esta región y que en 2019 vuelve a reiterar básicamente ideas como las que veíamos para los años 50. Entonces, yo vuelvo a la idea a mi anécdota con Moisés Roque, el que me decía, esto ya no es La Nube Estéril, porque en el Valle del Mezquital existe la idea, existe la convicción compartida por los habitantes del Valle del Mezquital
de que ahí ha habido un cambio social abrupto, un cambio social repentino, un cambio social que hace que muchas de las imágenes que ustedes pueden ver acá en estas fotos sean anacrónicas respecto de la realidad que hoy se vive en el Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital, si ustedes hacen una búsqueda rápida de los municipios del Valle del Mezquital, probablemente ninguno de ellos va a estar entre los más pobres de México, digamos. Los otomí no son hoy los pueblos más pobres ni de mayor precariedad de México. En el Valle del Mezquital existe esa conciencia, ¿no? Y existe esa conciencia, y por eso mi amigo Moisés, cada vez que pasábamos por lugares que daban cuenta de ese cambio social, me indicaba: esto ya no es la nube estéril, esto ya no es la nube estéril. Lo interesante es que para la gente esta percepción generalizada en torno a la mejora de las condiciones de vida en el Valle del Mezquital no se deriva de las esperanzas que tuvieron Antonio Rodríguez, Manuel Gamio, Carlos Basauri y todos los que intervinieron en esta discusión indigenista en los años 50, sino que se deriva a las propias trayectorias migratorias de los sujetos que han salido del Valle del Mezquital. La gente cree y tiene profunda convicción de que sus condiciones de vida han cambiado gracias a que ellos han salido a trabajar fuera de sus comunidades. Ligan esas transformaciones fundamentalmente a la migración que se ha dado desde finales del siglo XX a Estados Unidos. Hacia finales del siglo XX, a partir de la crisis del 94, que no sé si ustedes saben, pero en México no se conoce así, pero en muchas partes fuera de México se reconoce como la crisis del tequila, que fue una de las primeras crisis económicas grandes del neoliberalismo. No se deben sentir muy orgullosos los mexicanos que se les nombre así a su propia crisis. Bueno, gran parte de las crisis de esa época se definen con nombres de bebidas alcohólicas, ¿no? Esta crisis se definió como la crisis del tequila. La crisis del 94 lleva a que parte importante de los estados del centro y centro-sur mexicano se vuelvan exportadores de mano de obra migrante hacia los Estados Unidos. México, ustedes saben, comparte desde su fundación frontera con Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos roba parte importante del territorio mexicano en el siglo XIX y corre la frontera de tal manera que esa frontera siempre ha sido una frontera porosa entre México y Estados Unidos. Lo que sucede es que parte importante de la migración que se da en el siglo XX se produce en estados del centro hacia el norte de México. Son los estados de lo que allá llaman el Bajío y del norte mexicano quienes tienen esta migración histórica, ¿no? Incluso durante el periodo de guerras y de entreguerras, lo que se llamó el programa Bracero, que fue el programa que llevó a trabajadores como jornaleros agrícolas de Estados Unidos, por la falta de trabajadores hombres y hombres en edad económicamente activa en Estados Unidos que trabajaran en el campo, ocupó gran parte de la población del centro norte de México. Lo que sucede a partir de la crisis del 94 es que la población del centro y del sur emigra en masa a los Estados Unidos. Y la población del centro y del sur de México es el territorio que alberga mayor población indígena y campesina del país, entre ellas el Valle del Mezquital y el estado de Hidalgo, ¿sí? Entonces se tiene esa percepción generalizada respecto del cambio social en el Valle del Mezquital. Lo que yo comienzo a descubrir en mis primeras intervenciones en el Valle del Mezquital, conversando con gente mayor, que en aquellos años, por la vuelta del 2013, 2015, tenía más de 80 años, es que esas memorias del cambio social se remontan precisamente a los años 50, a mediados del siglo XX, mientras la antropología y la intelectualidad está discutiendo sobre o está afincando sus esperanzas de transformación del Valle solo en la acción del Estado revolucionario, la gente comienza a recordar que en los años 50 comienza a migrar, esta vez a Ciudad de México, ¿sí?, a emplearse como trabajadores de la construcción, y desde ahí comienzan a visualizar este cambio social acelerado en sus comunidades. Entre la década del 50 y la década del 70, en México se reconoce algo que es llamado el milagro mexicano, como sucede con el milagro brasileño, por ejemplo, un periodo de mucho crecimiento económico, un periodo donde las ciudades como Ciudad de México crecen enormemente y en que la mayor expresión de ese crecimiento es el crecimiento en el sector de la construcción. Ciudades que comienzan a crecer y que necesitan de mano de obra venida en su mayoría de la migración campo-ciudad.
Los trabajadores del Valle del Mezquital participan en este proceso, ¿sí? Van a Ciudad de México a trabajar y empiezan a generar una transformación radical en la economía de sus comunidades que hasta aquel entonces no estaba profundamente monetarizada, ¿sí? La moneda no era el principal elemento en la economía hasta ese momento. Esto me lleva a cruzar con una noción que yo venía trabajando en mi investigación que tiene que ver con la idea de reproducción social y el cruce entre la noción de reproducción social y cambio social. En la antropología nosotros entendemos o leemos el proceso de reproducción social desde dos niveles, ¿no? Uno que es el nivel macroestructural de los proyectos estructurales que procuran la continuidad del modelo de desarrollo, la continuidad de un modo de producción, y otro que tiene que ver con los microproyectos que en la base desarrollan las personas para dar continuidad a sus vidas, para ganarse la vida y hacer posible en un modo de producción determinado, ¿no? Lo que yo veía en los relatos sobre el cambio social del Valle del Mezquital era una especie de distancia, ¿sí?, entre lo que se puede leer como la reproducción social en el nivel macro, en el nivel macroeconómico, y lo que la gente estaba entendiendo como su proceso de reproducción social, y lo que en ese proceso de reproducción social estaban entendiendo como proceso de mejora en sus condiciones de vida. Para mí, gran parte de lo que comienza a suceder a partir de mediados de la década del 50 en muchas comunidades del Valle del Mezquital se liga profusamente con la movilidad. Y aquí solo quisiera volver puntualmente a la nube estéril de Antonio Rodríguez. A mí me parece fascinante que un militante comunista europeo, al poco tiempo de llegar a México, se vincule tan profusamente con la discusión que se daba en México, pero además con un ojo etnográfico tan particular. La nube estéril comienza haciendo referencia a la movilidad de los otomíes por su territorio y termina haciendo referencia a la movilidad de los otomíes. En este caso no es una movilidad laboral, es una movilidad que tiene que ver con la necesidad, bueno, no es una movilidad de larga distancia, digamos, es una movilidad en el territorio y que tiene que ver con la propia sobrevivencia en un territorio pobre, en un territorio árido. Bruce Chadwick, en un texto sobre aborígenes australianos, decía que para sobrevivir en la sequía, cualquier especie debe recurrir a una de dos estratagemas: resignarse a lo peor y abroquelarse, o abrirse al mundo y echar a andar. Desde mi punto de vista, en las condiciones en las que vivían los indígenas del Valle del Mezquital, la movilidad fue una constante, ha sido en su historia una permanente. Y Antonio Rodríguez visualiza esto, ¿no? Bueno, lo que yo observo en la movilidad que empiezan a tener los otomíes desde mediados del siglo XX es la transformación en sus estilos de vida, pero también en sus modelos de buena vida. Comienza a transformarse lo que ellos imaginan como bienestar, a lo que aspiran en términos de la transformación. Yo comienzo a buscar antecedentes de esto en la discusión de la antropología, y la antropología en las últimas décadas, digamos, la idea de la buena vida o de la vida buena se volvió un lugar común en la discusión de la antropología latinoamericana ligado a los procesos progresistas de Bolivia y de Ecuador principalmente. Bueno, pero la antropología había discutido nociones como esa mucho antes. Ya en la década del 30 hay apuntes importantes de Robert Redfield que llegan a sintetizarse en escritos de los años 50, que en español se publican una década después, y que tienen que ver, no sé si ustedes están familiarizados con Robert Redfield, pero tienen que ver también con sus indagaciones en México, tanto en la zona de Yucatán como en la zona de Tepoztlán, que es muy próxima a la región donde yo trabajo. Robert Redfield decía que un estilo de vida comprende la manera de ganarse un vivir en tanto que contribuye a dar forma a la idea de lo que es la vida buena. Es decir, el ganarse la vida, el hacer posible la vida, está indisolublemente ligado con las nociones que se tienen de aquello que es la vida buena. Hay elementos de dignidad comprometidos en lo que la gente hace para vivir. Kathleen Millar, que es una antropóloga que trabaja en basureros, en lixos de Brasil,
ha vuelto a estas ideas de la dignidad en el trabajo, a las ideas de la vida buena y a las ideas de los estilos de vida, y plantea una noción como la que está citada ahí. Forma de vida puede entenderse al mismo tiempo como un medio de vida y un estilo de vida, lo que conlleva maneras particulares de construir y habitar el mundo, valores y creencias sobre lo que constituye una vida buena y trayectorias tomadas en búsqueda de proyectos de vida. Estos elementos a mí me parecen fundamentales para entender la reproducción social desde el nivel micro desde el que le hablo, ¿no? Los antropólogos y las ciencias sociales en general hemos pensado durante mucho tiempo la dimensión defensiva del ganarse la vida, es decir, los aspectos que tienen que ver con la mera sobrevivencia, ¿sí? Sin prestar suficiente atención en cómo esas acciones, esas prácticas para ganarse la vida configuran aspectos de dignidad y configuran también modelos de vida buena que la gente persigue y con los que se compromete, y que en los que por lo tanto establece un vínculo entre su presente de esfuerzo y su futuro de vida buena imaginado. Esto es lo que yo creo comienza a suceder en la década del 50. Comienza a suceder particularmente con el proceso de migración de personas del Valle del Mezquital a Ciudad de México. Como les decía, las personas del Valle del Mezquital, en primera instancia, en la década del 50, que migran a Ciudad de México, son principalmente hombres que se ocupan en el trabajo de la construcción, de todo tipo, digamos, grandes edificios del desarrollo estatal, grandes edificios privados, pero también casas y habitaciones para la gente que comienza a poblar esa ciudad, que comienza a transformarse en aquellas épocas en la ciudad monstruo que hoy conocemos, digamos, en la gran megaurbe que hoy es Ciudad de México. Se produce una situación bastante interesante, causa del azar, causa de la providencia, dirán algunos, es que en Ciudad de México, durante las épocas de lluvia, el trabajo de la construcción se paraba porque el nivel tecnológico era muy precario, no se podía construir en tempestades, por lo tanto habían ciertos meses del año donde la construcción quedaba detenida. Eran precisamente las épocas del año donde los trabajadores del Valle del Mezquital volvían a sus comunidades a sembrar, porque la época de lluvias coincide con la época de siembras en el Valle del Mezquital. Con eso cumplían la ley agraria. La ley agraria demandaba que los campesinos que habían sido dotados con tierra tuviesen que volver durante los periodos de siembra a sus tierras, a cultivar la tierra. En una investigación anterior, yo había presentado la historia del siglo XX del Valle del Mezquital bajo tres macroproyectos, bajo tres proyectos, digamos, que habían definido la región en diferentes momentos. Algunos de ellos habían convivido en diferentes épocas. El primer proyecto del cual les hablaba un poco es el proyecto del indigenismo. El indigenismo ahora entendido como una política de Estado, que comienza a configurarse, a tomar fuerza en la década del 30, que tiene como principal objetivo la modernización sociocultural de los indígenas mexicanos, su integración a la sociedad mexicana mediante principalmente la castellanización, ¿sí? Que dejaran de hablar sus lenguas o que se transformaran en bilingües, que comenzaran a hablar también el castellano, el español, que es la lengua del Estado-Nación mexicana. Es un cambio externo, el factor de cambio es externo, o sea, siempre de arriba hacia abajo, es el Estado pensando esta región y por lo tanto diseñando el futuro de estas regiones. Y el proceso de diferenciación es básicamente un proceso de diferenciación en el plano lingüístico. Posteriormente, y en algunos momentos contemporáneos al indigenismo, tuvimos el proyecto agrarista. El proyecto agrarista es aquel que se deriva del proceso de reforma agraria instaurado, como les decía, en la revolución, en la Constitución del 17 en México, pero que comienza a tomar fuerza recién en la década del 30 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. El factor de cambio para todo México, desde luego, es el de la propiedad de la tierra, pero en particular para el Valle del Mezquital, al ser una región semiárida, el factor de cambio central es el acceso al riego, ¿sí? Aquí el objetivo es la modernización económica, el desarrollo económico. El sujeto central de esta intervención es el campesino y las figuras de propiedad que existieron en la ley agraria, la del ejido y la de la comunidad. El factor de cambio sigue siendo externo
y lo que se produce como proceso de diferenciación es un clásico proceso de diferenciación campesino, entre campesinos propietarios, campesinos medianos y trabajadores sin tierra, jornaleros, ¿no? Y finalmente lo que observamos hacia finales del siglo XX es lo que yo observaba en ese momento hacia finales del siglo XX, es el proyecto migratorio, que tiene fronteras mucho menos claras respecto de las fronteras que tienen los otros dos momentos. Aquí el factor de cambio son las remesas, el dinero que envían quienes están fuera a sus comunidades. El objetivo es un objetivo plenamente defensivo, tiene que ver con la estabilidad y la sobrevivencia de las comunidades. El sujeto es el migrante, la persona migrante, su familia, pero en el proceso migratorio logra incluir a todo el territorio, porque es una región entera que vive del proyecto migratorio. El factor pasa a ser interno porque esta vez no es el Estado el que está pensando una política, es más bien las personas en vista al abandono del Estado quienes salen a migrar, ¿no? Ahí yo siempre he tenido una discusión, porque no sé si ustedes saben, pero desde principios del siglo XXI, las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos a México son el tercer factor macro de la economía a nivel macroestructural de México, digamos. El turismo, el petróleo y la migración, las remesas, ¿no? Por lo tanto, desde aquellos años el Estado ha estado aceitando de alguna manera una máquina de producir pobres que puedan irse al otro lado para seguir enviando remesas, ¿no? Y el proceso de diferenciación se vincula al éxito o al fracaso del proyecto migratorio. Bueno, les decía yo que hasta ese momento yo situaba el proyecto migratorio solo en esta última etapa, es decir, en el proyecto de la migración internacional o transnacional de México a Estados Unidos, del Valle del Mezquital a estados como North Carolina, Sur Carolina, Texas, ¿no? Florida, que son los estados en los que se sitúan con fuerza los migrantes otomíes, y por lo tanto pensaba solo en ese momento como un momento de alteración o de transformación radical en lo que pensaba como el cambio social. Sin embargo, a poco andar, conversando con personas mayores, me comienzo a dar cuenta que las memorias del cambio social, como antes les decía, pueden remontarse a varias décadas antes, ¿no? Que es este momento decisivo de los años 50, cuando los habitantes del Valle del Mezquital comienzan a migrar a Ciudad de México. Lo que me interesa en este momento, o me interesó en ese momento, es ver cómo las historias de las trayectorias laborales de estos trabajadores no se desligaban de las historias comunitarias. Lo que comienzo a descubrir por los testimonios de las personas mayores es que desde ese momento se comienza a configurar un elemento que yo en mi investigación denomino la gestión de la ausencia. Es la forma en que las personas del Valle del Mezquital trabajan constantemente por hacer que aquellos que están fuera sigan perteneciendo a sus comunidades, generando elementos de pertenencia, de arraigo a las comunidades, ¿sí? Que posibiliten que el retorno esté siempre presente, el retorno siempre configure un imaginario, ¿sí? Que deriva, digamos, en que los que están afuera estén siempre en un compromiso constante con sus comunidades, primero con sus familias, desde luego, pero también con sus comunidades, participando en las dinámicas comunitarias, enviando dinero para las fiestas, enviando dinero para las transformaciones estructurales de sus comunidades, para la construcción de las escuelas, la construcción de los caminos, la llegada del agua potable. De tal manera que cuando la gente cuenta su noción del cambio social, que es lo que yo les decía, cuando nos dicen que esto ya no es la nube estéril, están refiriendo a historias particulares de compromisos de quienes andan fuera con el bienestar de sus propias comunidades, ¿sí? Esta gestión de la ausencia es un aprendizaje desde mi punto de vista temporal, porque es una gestión de la ausencia que compromete el presente según un modelo de futuro imaginado, que es el modelo de futuro imaginado a partir de la idea de bienestar y la idea de retorno, ¿sí? Ese futuro imaginado no es un futuro lejano, es un futuro que se va concretando en fragmentos. Fragmentos de eso son la construcción de las casas, por ejemplo, ¿sí? Desde la década del 50 comienza a transformarse lo que se denominó la vivienda vernácula, ¿sí? Que era lo que ustedes pueden ver arriba, una vivienda construida con una cactácea parecida al ágave,
que es de la familia de los agaves, que se denomina en la región Maguey, y que era el principal elemento de construcción de las viviendas muy precarias, por lo tanto. Desde aquella época, y gracias a el trabajo en Ciudad de México, los habitantes del Valle del Mezquital comienzan a tener dinero suficiente para construir sus casas de bloques, de cemento. Y se produce un cambio acelerado, por lo tanto, en las formas de habitar, en las maneras de vivir en las comunidades. Luigi Tranfo, un antropólogo italiano que desarrolló investigación en el Valle del Mezquital en la década del 60, hacía una descripción que me parece maravillosa, decía que fuera de las chozas otomíes siempre se veían pilas, dicen pilas acá también, de bloques amontonados, como los que se ven en la foto, ¿no? Y él decía, esas pilas de bloques dan cuenta de historias de dolorosos ahorros, ¿sí? Pero dan cuenta también de la esperanza de un posible futuro de construcción de una casa de material. Hasta ahora en el Valle del Mezquital uno puede andar y ver pilas de bloques amontonados, como las pilas de bloques en las que están sentados estos trabajadores, ¿no? Las casas en el Valle del Mezquital llevan años, décadas en construir, ¿sí? Yo he visto casas, yo llevo ahí, como les decía, voy a cumplir una década ahí trabajando, y hay casas que todavía están en proceso de construcción, donde los bloques siguen amontonándose y se sigue ahorrando y se sigue enviando dinero desde Estados Unidos para construir las casas. Bueno, todo ese proceso de transformación, la gente lo empieza a vivenciar y empieza a contarlo en sus narrativas sobre la historia local. Estamos bien en la hora, perdón. Son las 7, ¿qué piensas? ¿Que podemos dejar un poco para debate? Bueno, me apuro entonces. Bien. Bueno, entonces la casa en ese momento se comienza a descubrir como un factor de arraigo, como un factor que posibilita que la gente esté siempre visualizando el retorno. Y esto se vuelve todavía más importante en el contexto posterior al 2001, porque antes del 2001 la migración México-Estados Unidos se daba en un flujo permanente. A partir del 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, la frontera México-Estados Unidos se militariza y por lo tanto es más difícil el paso irregular de mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto tenemos gente que no ha vuelto a sus comunidades hace 20 años, hace 15 años, gente que ha hecho ya su vida, pero que sin embargo continúa en un vínculo permanente con sus comunidades. Bueno, me voy a acelerar entonces. Lo que se comienza a ver ya en la década del 60 y del 70 es precisamente esta forma de compromiso de los habitantes del Valle del Mezquital con el proceso de transformación de sus comunidades. Una investigación que se hizo en la década del 60 y que se publica en el 70 del siglo pasado decía esto que ustedes ven ahí. Es impresionante ver a los hombres arraigados en sitios miserables, dispuestos a enfrentar tareas más arduas para levantar sus comunidades. Tras siglos de letargo ven una luz de esperanza, se ciñen a ella con verdadera pasión. Son estos los nuevos hombres del Valle del Mezquital, su futuro, su esperanza misma. Lo que yo relevo en mi investigación, que no es histórica, yo acá les he presentado elementos más históricos, es una investigación mucho más etnográfica, es que este aprendizaje, esta experiencia de pertenecer desde lejos, de tener pertenencia desde lejos de las comunidades, el aprendizaje de la gestión de la ausencia, es un aprendizaje que se da mucho antes del proceso de migración transnacional y es un aprendizaje que se refuerza en las condiciones actuales de migración y de retorno incierto. Cada mes, por ejemplo, cada semana ustedes pueden ver en el Valle del Mezquital las casas de recepción de remesas con filas, como las que se ven en la foto, de gente que está esperando que sus paisanos, sus esposos, sus hermanos, sus hermanas envíen dinero desde los Estados Unidos. Entonces, para concluir, quienes salieron a partir de la década del 50 lo hicieron imaginando el retorno y para ello favorecieron formas de pertenencia que lo mismo que les ligaban con sus comunidades, sus familias, les obligaban a establecer compromisos con la vida en sus localidades. Pertenecer desde lejos o estar presentes en ausencia fue una fórmula que se aprendió desde las primeras movilidades a Ciudad de México y sobre la cual se continúa gestionando la ausencia en el contexto de la temporalidad incierta de la migración internacional. La movilidad de las personas del Valle del Mezquital es resultado de una adaptación, creo yo,
de un aprendizaje histórico. Puede entenderse bajo aquello que Vincent Kauffman ha denominado como motilidad, aquella capacidad y potencial de ser móvil, o lo que Eric Le Breton definió como movilidad incorporada. También puede leerse bajo lo que yo en mi investigación identifico como un hábitus aprendido y transmitido, como una disposición duradera e incorporada en los cuerpos de aquellas y de aquellos que tienen que mover su cuerpo y mover su tiempo de vida fuera de sus comunidades para hacer la vida posible en sus comunidades. Si el mezquital ya no es más la nube estéril, como me dijo mi amigo Moisés Roque, ello ha sido posible como resultado del andar trabajando de los mezquitalenses, del andar siempre fuera de sus comunidades. Un resultado quizás inesperado de la constante movilidad de la gente por el Valle del Mezquital. Ya no solo por el angosto sendero que el tiempo abrió y que describió Antonio Rodríguez, sino también por otros tantos con los que el andar trabajando abrió al tiempo mismo. Un tiempo para caminar no sin desviaciones, imaginando el futuro retorno con el deber inexorable de ganarse la vida y el compromiso permanente de hacer posible la vida en un rincón de México donde esto parecía negado por la providencia. Lo dejo hasta ahí para que, si quieren, tengamos un intercambio. Muchas gracias. Yo tengo una cuestión sobre cómo está la construcción de las narrativas de sentimiento de pertenencia y de construcción de una cultura. Como había una pasaje, no había falta de cultura. Pienso que en ese sentido. ¿Cómo las mujeres participaron en esta construcción de esta narrativa? Porque en mi historia, la construcción de memoria de la historia oral, básicamente parte del principio de relatos femininos. En tu pesquisa, ¿cómo surgiu isso? Como se dá isso? Obrigada. Então, eu tenho provavelmente a vantagem de conhecer um pouco do trabalho do Raul, já ter lido alguns dos seus trabalhos e, portanto, gostava que, se puderes, que aprofundasse um pouco esta ideia da imigração que abordaste na tua exposição, da gestão da ausência e da administração da espera, não é? Que torna as pessoas que imigram, portanto, quando conseguir entender, torna as pessoas que imigram membros ativos de uma comunidade, mesmo na ausência, mesmo enquanto são esperados por quem fica. E depois esta ideia do gerúndio, não é? O gerúndio sempre que se fala do trabalho, o andar trabalhando, as pessoas não trabalham, as pessoas andam trabalhando. E, portanto, como é que isso se relaciona com a mobilidade, condição para essa reprodução social da comunidade que tu referiste, e esta ideia de improvisação e da precariedade, na verdade, precariedade laboral, que sempre foi uma constante nesta comunidade. Se hoje é um elemento comum nas relações de trabalho em todo o mundo, nesta comunidade que estudaste, pareceu-me que era um elemento permanente na sua história de relação de trabalho assalariado. E por último, a questão da escala, não é? Como é que numa investigação etnográfica sobre uma região específica, uma comunidade específica, consegue a antropologia, consegues tu ter ilações sobre a forma como as comunidades humanas dos mais humildes se relacionam com as suas expectativas de futuro e como é que isso influi no presente, nos seus presentes. Eu estava a escutar-te e a pensar, este fenómeno que tu descreves
e tu próprio usaste a palavra adaptação. Nós, como trabalhamos muito em psicodinâmica do trabalho, a palavra adaptação é uma palavra muito pejorativa. Eu sou historiadora das revelações, então sou historiadora da transformação e não da adaptação. E na psicodinâmica do trabalho, a adaptação tem vários significados, mas um deles que se mistura com as ciências sociais é as pessoas aceitarem formas de exílio económico, isolamento familiar, péssimas condições de trabalho, racismo, etc. E arranjarem mecanismos, que evidentemente são profundamente humanos, mas são mecanismos. A própria imigração é um mecanismo individual, não é? A imigração é o maior mecanismo individual no capitalismo, provavelmente, de reação ao capitalismo. São milhares de pessoas que emigram em massa, mas não reagem politicamente, exilam-se em massa das condições de vida que não têm nos seus países. E a minha segunda provocação é se o retorno à comunidade não é um bocadinho mítico, porque o que nós temos assistido nas comunidades camponesas com o capitalismo é a expropriação do seu modo de vida, que vem acompanhado da sua expropriação cultural. Então, por exemplo, os imigrantes portugueses que foram para a França, muitos deles sabiam tocar acordeão ou sabiam tocar algum tipo de muito mais instrumentos, e tinham modos de vida que tinham a ver com o facto de pobres dominarem os seus instrumentos de trabalho. E quando as gerações que voltaram, agora já não voltam, essa também era outra pergunta que eu tinha para te fazer, as gerações que voltaram já voltam a ouvir, quer dizer, é uma máquina que toca música na aldeia. Há um retorno à aldeia, mas a aldeia já não tem uma cultura própria. Há um encontro da comunidade, mas esse encontro foi em grande medida expropriado da sua cultura própria. E a minha terceira pergunta é se estas comunidades também não sobrevivem por ausência de um sistema de segurança social. Ou seja, continuar a mandar dinheiro para a família é também garantir que, quando deixam de trabalhar na velhice, podem voltar à comunidade e viver aí a velhice. Porque o que se viu muito nos imigrantes portugueses na Europa foi quando eles tiveram acesso ao sistema de segurança social, regressaram cada vez menos. Então, a comunidade camponesa é a segurança social por excelência, não é? Onde as mulheres, aliás, têm o papel de assegurar essa reprodução dos mais velhos, é quase um papel exclusivamente feminino. Mas quando existe uma segurança social estatal, eu não estou a dizer que são menos... eu não acho que os afetos e a necessidade são separados, eu não estou a dizer que é hipócrita, nada disso. Estou a dizer se esse mecanismo de interdependência ainda não funciona, uma vez que nós estamos a falar também de imigrantes, muitos deles continuam ilegalizados nos Estados Unidos, ou continuam sem boas condições de trabalho, ou com salários miseráveis, etc. A primeira coisa é agradecer a maravilhosa exposição. Eu ouvi durante uma hora, mas poderia ouvir por mais 2, 3. Um relato muito denso, né? O primeiro é só uma impressão. Eu não sei se pode detonar algum tipo de reflexão. Mas imagino que talvez sim. No início do relato, e até de forma bastante engajadora, você colocou um ponto de apoio, vamos dizer assim, entre o estado de Hidalgo e a zona metropolitana aqui de Lisboa, recorrendo à figura do autor Antônio Rodrigues, que não é Antônio Rodrigues, que não é Francisco de Paula, que é Pavel, a partir de uma suposta distância, né, que seria o europeu comunista do partido clássico do proletariado olhando uma comunidade indígena. E imaginei eu, 1939 em Portugal, o quão próximas são essas realidades, na verdade. Por exemplo, a relação comparativa, demográfica, entre cidade e campo, no Portugal dos anos 30 e 40,
que só vai mudar depois da Revolução Industrial, ou pelo menos no processo. E também essa noção muito forte da necessidade constante, no caso de Portugal, desde os 1600, da transumância, ou usando mais abertamente, da migração econômica, do exílio laboral, da necessidade de buscar-se a vida fora do próprio território. Eu falo isso mais como leitor de antropologia, quer dizer, diferente do João, que faz investigação etnográfica, ou da Pâmela, que tem experiência com histórias de vida, ou mesmo da Raquel, que faz entrevista de trabalho. Minha curiosidade é a seguinte, primeiro, se faz sentido essa primeira chega. Segundo, quando se nomeiam esses 3 ciclos, o indigenismo, o agrarismo e a migração, na sua tipologia aparece lá como ações externas, os 2 primeiros, e uma supostamente própria, né? É mesmo assim? Ou seja, nós podemos considerar dessa forma uma relação entre a determinação estrutural nos primeiros 2 ciclos e o livre-arbítrio no terceiro? Uma ação própria nesse sentido subjetivo? E para finalizar, a questão que para mim parece ser a mais difícil e a que a mim mais me interessa, nós lidamos também com os conceitos de experiência, vivência, memória e narrativa, mas dificilmente isso coadunaria com trajetórias individuais. Por exemplo, o conceito de experiência é sempre transindividual, né? E eu imagino que haja realmente um sentido forte de comunidade para ver a gestão da espera, a administração do tempo e tudo mais. Minha pergunta, o salto da pergunta, isso constitui um sujeito coletivo? Né? Que não seja o indígena pressuposto ou o camponês inferido, que nesse caso, talvez não da forma como imaginou Antônio Rodrigues, mas força de trabalho assalariada, móvel, disponível e explorável, portanto. Né? Então é tentar entender como entra aí a autodeterminação, no sentido mais amplo. É mais ou menos isso. Bien. Son hartas cosas y complejas la mayoría. A ver si logro articular más o menos. Partiría por la penúltima del compañero. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Beto. Pedro. Beto. Beto. De Beto, en torno, es una provocación interesante pensar la experiencia de Antonio Rodríguez, de Pavel en Portugal y su interés por el campo y la movilidad, me parece, vinculando a la realidad del Portugal de la época. Yo pensaría 2 cosas, si bien es una provocación interesante, hay momentos específicos de la biografía de Pavel que detonan o que ayudan a entender percursos posteriores, ¿no? Por ejemplo, de su estadía en Francia, de las 2 veces que él estuvo en Francia, como representante primero de la Internacional Comunista y luego como exiliado, autoexiliado después de su última huida de la cárcel. Se dice, por ejemplo, que él fue un asiduo visitante de museos. Hay por ahí quien dice que en esa segunda etapa él conoció a Tina Modotti, a la fotógrafa, que luego va a México también. Tina Modotti es muy amiga y amante de Frida Kahlo. Digo esto porque ahí uno puede tejer una idea respecto del interés que va a tener Antonio Rodríguez después por el arte y el muralismo, ¿no? Y quizás esto que tú dices, su experiencia como una persona de su época, en el Portugal de la época, resulta en que la realidad del campo mexicano
no le sea tan distante por la realidad y la composición social y económica del Portugal de la época. Aunque yo tengo la impresión que el comunismo de los años 30 respecto de la estructura económica de sus países era mucho más ficcional que realista. Incluso los relatos de la propia Revolución Rusa, ¿no? El lugar que ocupa el campesino en los relatos de la Revolución Rusa es mínimo respecto al lugar que ocupan la vanguardia proletaria, ¿no? En Chile, mi país de origen, por ejemplo, el Partido Comunista se forma en el norte de Chile, en el sector de las minas, y espera ser un partido de vanguardia y un partido de masa, además, vinculado a un sector muy particular del territorio que no tiene presencia en el resto del país. Y lo mismo pasaba con el Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano tenía presencia básicamente en la Ciudad de México. No tenía ningún vínculo con el movimiento campesino, ni con el movimiento, ni con los indígenas, que no eran movimiento en ese momento, que eran la mayoría, ¿no? A diferencia de lo que tenía el zapatismo y parte del anarquismo mexicano. Entonces yo creo que habría que poner a dialogar qué tanto peso tenía la teoría en la cabeza de Antonio y su realidad misma, pero me parece una sugerencia magnífica. Respecto sigo con lo de Beto, las otras dos cuestiones me parecen muy interesantes, no sé si logre dar una respuesta ahora mismo, pero el proyecto migratorio es desde luego en inicio un proyecto individual y familiar, ¿no? Y que se vincula un poco con la pregunta de la compañera también. En principio es un proyecto individual, o sea, son la propia reflexión interna, la conversación interna, diría Margaret Thatcher, del sujeto que le lleva frente a la evaluación de sus circunstancias a elegir una cosa u otra, ¿no? Pero es un proyecto que rápidamente involucra a mucha más gente, en principio las familias, ¿no? Y en el caso mexicano rápidamente involucra a comunidades enteras y a territorios enteros. No por nada, ya hacia la década del 90, en la teoría de la migración en México, se comenzó a hablar de comunidades transnacionales, ¿no? Comunidades que, más allá de los límites de los estados-nación, a nivel sociocultural y de la circulación de ideas, de material, de recursos, de gentes, construían un continuum, ¿sí? Entre California y Florida, entre Texas y Michoacán, ¿no? Comunidades que lograban tener una presencia en ambos lugares y de alguna manera sorteaban muchas de las limitaciones estructurales que al propio fenómeno migratorio se le imponían, ¿no? En ese sentido, la experiencia migratoria de esta etapa, como también la anterior, constituye una experiencia colectiva. Tú tienes generaciones enteras en las cuales la migración es un elemento común. La experiencia migratoria, por ejemplo, en México ha sido estudiada incluso como rito de paso de construcción de masculinidades. Durante mucho tiempo salir a migrar a Ciudad de México primero y luego a Estados Unidos constituía eso que en antropología llamamos rito de paso, un proceso de hacerse, de madurar, de construir. Por ejemplo, el migrar posibilitaba que los migrantes construyeran su casa, por ejemplo, y la norma de matrimonio tradicional se cumpliera, es decir, quien se casa, casa quiere, decimos en español, ¿no? Construir tu casa y salir del solar de tus padres, ¿no? Claro. Entonces, es de alguna manera una experiencia colectiva desde ese punto de vista, ¿no? Es una experiencia colectiva desde el punto de vista de las transformaciones estructurales de las regiones, no de los territorios. Hay una antropóloga que se llama Patricia Arias que dice que el fenómeno migratorio ha sido el proceso más transformador y el proceso más perturbador de la ruralidad mexicana. Pero además es una realidad colectiva que nos lleva también a lo que decía la compañera respecto de si el mito se establece o no como retorno. Es una experiencia colectiva en tanto que posibilita contar historias locales que sin la migración o que en otros contextos migratorios serían absolutamente diferentes. Ustedes en Portugal tienen una realidad que no sé hasta qué punto ha sido tan estudiada como lo ha sido en el caso de España, por ejemplo, que tiene que ver con el mundo rural vaciado, ¿sí? El mundo rural deserto por la migración. Bueno, en condiciones ecológicas, agroecológicas como la del Valle del Mezquital, quizá el único futuro imaginado podría haber sido ese, de gente que se fuera en masa y que dejara un territorio vacío, un territorio fantasma.
Eso no sucedió y no ha sucedido, y uno puede ver historias durante todo el siglo XX de una vida comunitaria muy ágil, muy vital, ¿sí? Donde la población ha tenido, yo he seguido, por ejemplo, demográficamente, para el caso de una comunidad en la que yo me inserto más etnográficamente, un seguimiento etnográfico que da cuenta que el crecimiento poblacional de esas comunidades ha sido mayor, en promedio, digamos, comunidades de 200 personas, al crecimiento demográfico del Estado. Es decir, la gente que iba volvía. Y por lo tanto, si bien en la teoría migratoria hay toda una idea de cómo el retorno se torna en un imaginario ficcional, ¿sí? En este caso es mucho más material. Y se materializa en acciones como esa, como la construcción de la casa, como la participación en las fiestas. Y en eso hay elementos que fueron planteados de alguna manera en varias de sus preguntas, que tienen que ver con condiciones culturales que son particulares, ¿no? Elementos de pertenencia que son propios de las formas de pertenencia indígenas, mesoamericanas, ¿no? En el caso de los otomíes, ellos tienen un modelo que denominan de ciudadanía indígena, ¿no? Es ciudadano todo aquel mayor de 18 años, padre o madre de familia, y tiene compromiso con su comunidad, ¿sí? Compromisos que derivan también en una forma de administración del territorio, ¿sí? De gestión del territorio, que tiene mucho más que ver con los usos y costumbres, ¿sí? Con normas culturales locales que con la normativa del Estado mexicano, ¿no? Y ahí yo lo pensaría también respecto nuevamente a esta cuestión de hasta qué punto esta aceptación que tiene que ver con la pregunta que me hacías, de las condiciones de migración en condiciones de absoluta precariedad, que son las que viven la mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, se vincula o no con la acción colectiva o con la respuesta colectiva y con la cuestión de una experiencia colectiva que tenía que ver también con lo que decía Beto. Michel Ayer, el antropólogo francés, habla de que los migrantes africanos en Europa viven un rápido proceso de desidentificación, de pérdida de los lazos identitarios de sus comunidades indígenas, de sus comunidades de origen. Eso en el caso mexicano no sucede, ¿no? Y lo que sucede es más bien una reafirmación cada vez mayor de las identidades. Y que quizás falta investigación para decir cuestiones como esa, pero hay indicios, por ejemplo, de cómo la identidad de lo latino en Estados Unidos se ha transformado en las últimas décadas tan radicalmente. Hasta cuando yo era niño, por ejemplo, la identidad de lo latino en Estados Unidos tenía que ver con la identidad caribeña y antillana, ¿no? Principalmente cubana, ¿no? Uno veía las series, veía las películas de Estados Unidos y cuando aparecía lo latino era principalmente lo caribeño. Eso se ha transformado. Hoy día la identidad de lo latino, o lo que tienen en la cabeza los norteamericanos cuando hablan de lo latino, es lo mexicano. Sin ir más lejos, el discurso de Trump hablaba de lo latino y siempre lo latino era sinónimo de lo mexicano. Hay ahí una forma de acción colectiva también, ¿no? De acción colectiva. La acción colectiva en el caso de los migrantes mexicanos de esta última etapa no ha sido tan fuerte como la que tuvieron los migrantes en otra etapa, que es el movimiento chicano, por ejemplo, ¿no? O el movimiento de los jornaleros con líderes políticos como Chávez, ¿no? En el contexto actual, esa acción política no se verifica tanto en los Estados Unidos, aunque sí, por ejemplo, contra la posible expulsión de los Dreamers, ha habido una acción política de los migrantes, pero se ha presentado mucho más en los lugares de origen, y eso habla también de su compromiso con los lugares de residencia. En México hace algún tiempo, ya hace más de una década, se instaló una política que se llama 3x1, y que tiene que ver con esta industria del Estado de producción de pobres para estabilizar sus finanzas, ¿no? Pero una política que se llama el 3x1, y esta quiere decir que por cada dólar que manda un migrante, el Estado coloca $1 más, y el Estado, el gobierno estatal coloca otro $1, cuando esos dólares son para la mejora de las comunidades, ¿sí? Y la política del 3x1 ha generado una serie de transformaciones en las comunidades, ¿no? Construcción de escuelas, mantenimientos de caminos, construcción de puentes, una serie de políticas.
Y ahí los migrantes ven su participación. El Estado ya no es esa cosa abstracta, ni es esa... Ven que su esfuerzo tiene que ver con eso. Aunque desde luego hay también posiciones críticas al respecto, ¿no? O sea, no tienen que ser ellos necesariamente los que se hagan cargo de su propia pobreza, de una pobreza derivada además de condiciones estructurales que lo han arrinconado a esa condición. No recuerdo muy bien cuándo hablé de adaptación, pero en general siempre que expongo esto o cuando se hacen comentarios de mis trabajos, se me acusa de tener una visión muy afirmativa, ¿no? Muy optimista de la realidad que describo. Yo en mi tesis, en mi trabajo, intento hacer una discusión con ideas que en el feminismo se han entendido bajo la lógica del optimismo cruel, ¿no? Cómo la gente se compromete con imágenes de futuro, con ilusiones de futuro que hacen que su presente se viva en condiciones de un optimismo que no se condice con sus condiciones materiales. Eso puede ser, y es cierto, ¿no? Es cierto que hoy día los migrantes, yo en mis primeras jornadas de campo, tuve acceso a muchos migrantes que habían sido deportados después de la crisis del 2008 en Estados Unidos. Y los relatos eran increíbles y eran trágicos, muchos de ellos. O relatos de gente que cruzando la cordillera, cruzando la frontera, el desierto, perdió amigos, perdió familia. No es nada, no es de novela, digamos, el viaje y la migración. Tiene condiciones de drama profundo para la vida de las personas. Sin embargo, yo creo que sociológicamente, para vivir la gente, todos, no todos los seres humanos, necesitamos eso que Giddens llamaba como certidumbres ontológicas mínimas, que nos permiten saber que mañana va a amanecer, por ejemplo. Esas certidumbres ontológicas mínimas, en el caso de los migrantes y de las comunidades de migrantes, se construye y tiene un lugar, o otorga un lugar central en las certezas relativas que han puesto respecto de la economía, respecto de la estabilidad económica local que genera la migración. Y por lo tanto, hay una adaptación que quizás tenga que ver con una adaptación a ese optimismo cruel, ¿sí? Pero que genera también condiciones de esperanza que se viven en fragmentos, pero que siguen resultando en un compromiso por una opción de futuro imaginado, que imaginan tanto los que se quedan como los que andan fuera, y participan en esa construcción del futuro los que se quedan y los que andan fuera. Finalmente, respecto de la cuestión de la seguridad social y del envío de remesas, en México no se ha investigado mucho eso porque los mexicanos en Estados Unidos se ha estudiado respecto a quienes participaron en el programa Bracero, y hay movimientos de gente muy mayor hoy día, de gente que fue allá en los años entre el 45 y los 70, que fue a trabajar como jornalero y que exige del Estado de Estados Unidos, exige sus jubilaciones y sus prestaciones de seguridad social. Pero en el caso de los migrantes de esta última ola no, porque son migrantes indocumentados en su mayoría, que no tienen contrato, que trabajan bajo condiciones de absoluta inseguridad. Y por lo tanto, el acceso a la seguridad social no se transforma en un horizonte de posibilidad en términos de definir una finalización a sus proyectos migratorios. Lo que sí se ha investigado en algunas regiones de México es cómo en esas regiones que les decía yo del centro y del norte de México, que tiene una migración histórica, lo que se ha estudiado es cuándo el vínculo y el envío de remesas se detiene más o menos, ¿no? Y para algunos investigadores tiene que ver con las muertes de los padres, por ejemplo, en el lugar de origen. Cuando ya no hay familia en el lugar de origen, los migrantes dejan de enviar dinero. Pero eso se ha estudiado sobre todo en poblaciones mestizas. En poblaciones indígenas no hay antecedentes de eso y se establecen vinculaciones que duran décadas. Llevamos 30 años, por ejemplo, desde esta ola migratoria, y durante esos 30 años, cada mes México rompe récord de remesas. El presidente de México tiene todos los días en una conferencia de prensa que se llama la conferencia mañanera. Le gusta mucho hablar al presidente de México, es su forma de comunicación social directa con la ciudadanía. Y es increíble porque cada mes él habla de récord de remesa, cada mes los migrantes rompen récord de remesa. Y son migrantes en su mayoría en condiciones de irregularidad, condiciones de absoluta precariedad.
voy a ir más rápido con las preguntas. Respecto de lo de Joao, tiene mucho más que ver, como tú decías, con la investigación más completa, no lo que pude presentar ahora. Quisiera referirme solo a la cuestión de el andar trabajando, que tú hacías referencia, que en principio es una cuestión etnográfica. Yo en la comunidad descubro que la gente no dice estar trabajando, ni dice soy campesino o soy obrero o soy conductor de combis, de, ¿cómo se le llaman acá? De transporte público, ¿no? Siempre habla del estar en las combis, estar en el campo, estar en Estados Unidos. Perdón, del andar, andar en las combis, andar en el campo, andar en Estados Unidos. Y es un registro idiomático quizás, pero que a mí me sirve para pensar en la condición de precariedad, tanto de la condición laboral como de la condición temporal. En español, que me imagino que en portugués será parecido, el estar tiene una condición de seguridad en el tiempo mucho mayor que el andar, ¿sí? Uno está en un lugar, se asienta en un lugar, no anda, no está de viaje en un lugar, no está de... Eso es, la idea del andar desestabiliza temporalmente las trayectorias, desestabiliza también las identidades, porque nadie es conductor, nadie es obrero, nadie es migrante, nadie es campesino. Todo el mundo está en un momento determinado, anda en un momento determinado. Y habla de una condición de precariedad constante respecto de las condiciones materiales en las cuales se desarrollan esas actividades. Y por lo tanto, sí, es una cuestión permanente, y por eso yo hablaba del ojo que tuvo también Antonio Rodríguez para captar esta condición de movilidad permanente, del andar permanente por la tierra en busca de condiciones para la vida. Bueno, finalmente, respecto de la pregunta de la compañera, la participación de las mujeres es vital en todo esto que hablamos, porque son precisamente ellas, en un principio, las que administran la espera de los que andan lejos. ¿Sí? Administran la ausencia de los que andan lejos. Las mujeres además construyen o terminan de construir el modelo de familia transnacional. A partir del 2001, cuando se produce este bloqueo a la movilidad migratoria por la rigidización de la frontera de Estados Unidos, la militarización de la frontera, muchas mujeres que se habían quedado acá como mujeres de migrantes, deciden migrar también. Entonces se comienza a cambiar el padrón migratorio, que era principalmente masculino y joven, a pasar también a ser una migración femenina. En la construcción de las casas, por ejemplo, hay compañeras feministas que han estudiado eso. El aumento de las construcciones de las casas en comunidades indígenas tiene que ver con cómo las mujeres responden a los modelos de patrilocalidad que había en muchas comunidades mesoamericanas, es decir, que la mujer tenía que ir a vivir a la casa de los suegros o de la suegra. No sé cómo será la relación de las mujeres portuguesas con sus suegras, pero en la antropología mexicana está llena de historia muy dolorosa y muy triste de mujeres que son controladas en todo, en su sexualidad, en su economía, en su identidad por sus suegras. Piensen ustedes que son suegras de hombres que se fueron al otro lado, entonces las suegras y las mujeres mayores se vuelven de alguna manera el ojo, se vuelven la sociedad sobre esas mujeres jóvenes. Por lo tanto, la migración de las mujeres ha posibilitado también acelerar el proceso de neolocalidad, lo que la antropología llamamos neolocalidad, es decir, la construcción de una casa nueva en un lugar diferente a la casa de los suegros, ¿no? Y respecto de la memoria también, las mujeres han sido las constructoras de estas memorias porque han sido las que han mantenido también la historia de los que andan lejos, de las y los que andan lejos, ¿no? En las localidades. Y en los últimos años también se ha producido en general las asambleas, por ejemplo, indígenas en todo México, pero entre los otomí, las asambleas de ciudadanos para discutir las cuestiones de sus territorios eran fundamentalmente de hombres, y ante la ausencia de los hombres migrantes, las mujeres han tomado lugar de eso. Y por lo tanto, en muchas comunidades, el continuar de la dinámica comunitaria depende de las mujeres. Por lo tanto, en todo eso, no solo en la memoria, también en el presente y en los imaginarios de futuro, el papel de la mujer indígena en este caso es trascendental.
Eso. Eu quero agradecer a todos a presença e sobretudo ao Raul. Obrigada por esta imensa lição. Obrigadíssima, Raul. Obrigada a todos que estiveram aí online connosco e desculpem se houve algum problema tecnológico que não nos deixou ser tão claros, e a quem nos segue aqui nos seminários, bem-vindos para a próxima.